El tema que nos atañe en ese momento son los acuerdos finales sobre Barro Blanco, un conflicto que desde que llega esta empresa a explorar en las tierras indígenas se ha mantenido y la intransigencia ha llegado pues a tal punto que el gobierno sustenta una posición, los indígenas de la comarca Nave Bugle otra, y hoy no piden un acuerdo más, piden que definitivamente salga de allí la explotación. Está con nosotros Ricardo Miranda del movimiento M10, gracias por estar con nosotros esta mañana porque se sigue hablando de este acuerdo que ustedes habrían auspiciado a través de las autoridades comarcales, sin embargo, ustedes no lo reconocen. Sí, efectivamente, recordemos que el pasado 22 de agosto se firmó un acuerdo en Llanotugrí entre la señora Silvia Carrera, los caciques y el presidente Juan Carlos Varela. Ese acuerdo definitivamente jamás fue consultado con el Congreso General en pleno. Como dice la Ley 10, todos los acuerdos, ya sea para aprobación o desaprobación, debe pasar dentro del Congreso General. En ese sentido, posteriormente a esa fecha se hizo un congreso en Cerro Algodón, donde más de 145 delegados se procedieron a anular el acuerdo firmado por la señora Silvia Carrera y el señor Juan Carlos Varela. Lamentablemente, el señor Demesio Cassés, miembro del Congreso General, lleva un Congreso General el pasado 8 de abril en Norteño, donde con 60 delegados ha ratificado nuevamente el acuerdo de Barro Blanco para dar continuidad con este proyecto. Ante esa situación, definitivamente nosotros, y yo que soy parte del Congreso General porque soy también delegado del Congreso. ¿De cuántos delegados estamos hablando? Estamos hablando de casi 200, actualmente de 245 delegados. Pero no tenían la mayoría, ¿cómo lo ratifican? No, definitivamente no había la mayoría porque los reglamentos internos establecen que es la mitad más uno para aprobar o desaprobar cualquier situación, leyes o acuerdo dentro del Congreso General. Ahora el gobierno quiere utilizar ese acuerdo de 60 delegados, donde no hubo quórum, donde definitivamente jamás se consultó a las comunidades afectadas para dar continuidad a ese proyecto, y lo quiere utilizar porque también nosotros tenemos a nivel internacional, en la Corte Interamericana, un proceso en contra del proyecto Barro Blanco, ya que nosotros hemos sido claros y estamos estrictamente pegados a las leyes nuestras, tanto nacionales como los acuerdos internacionales, que establece que los territorios colectivos no se puede enajenar ni privatizar por ningún motivo. Y el ANATI estableció claro que en este momento hay más de 18 hectáreas de tierras comarcales que están inundados debajo con el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. En ese sentido, eso iba. La obra en tierra, ¿cómo está? Porque lo que se indican, por ejemplo, en distintas publicaciones es que la presa de Barro Blanco empezará a operar a pesar de la oposición de los indígenas de la comarca. En este momento, ¿avanzan los trabajos o están detenidos? Definitivamente hemos recibido cierta visita de algunos miembros del gobierno, donde directamente nos han dicho a nosotros que la represa no va a operar y que no se va a continuar con la inundación hasta que haya un acuerdo con las comunidades afectadas. En ese sentido, nosotros estamos un poco preocupados porque ya iniciaron nuevamente el cerrado de la compuerta y ya empezaron la inundación cuando ni siquiera hemos conversado, abordado cantidad de puntos que están todavía en agenda y de hecho también también en la visita que hizo el gobierno nacional nosotros solicitamos la presencia de los bancos internacionales que queremos que visite las comunidades afectadas directas. Pero para que quede claro, ¿ustedes todavía están dispuestos a negociar o definitivamente quieren que salga este proyecto de la comarca? Mira, ha quedado demostrado que el proyecto Barro Blanco no representa el desarrollo para el pueblo en Nave Bugle. De hecho, nosotros a nivel internacional logramos que al proyecto Barro Blanco se le eliminara el mecanismo de desarrollo limpio, que es el MDL. ¿Por qué? Porque no cumplió con los procedimientos legales. La ley establece claro que los territorios colectivos no se pueden embargar ni enajenar ni privatizar. En ese sentido, con estricto apego a la ley, nosotros estamos pidiendo la cancelación del proyecto Barro Blanco y la libertad del río Tabasara, ya que ha quedado demostrado los daños irreversibles al ecosistema en este momento, donde si usted va en el área del río Tabasara, usted va a poder comprobar los daños graves que ya existe al ecosistema del río, donde también se han prometido cantidades de beneficios, cuando sabemos que eso sí es la práctica que se ha dado tanto en Changuinola con Chan 75 y tanto en Bayano con el proyecto de Bayano y en muchos otros lugares donde se han desarrollado proyectos hidroeléctricos donde al final no hay ningún desarrollo, y por eso el pueblo rechaza este proyecto y pide que se proceda a la libertad del río Tabasara, y definitivamente no reconocemos el acuerdo ese que se hizo el pasado 8 de abril en Norteño, ya que no hubo quórum y no se le puede llamar a un acuerdo cuando definitivamente no se cumplió con los procedimientos legales dentro del Congreso General en Nave Bugle. Recordemos
Sabemos que este señor Demesio Casset no hace mucho fue puesto al cepo precisamente por estar avalando situaciones que ponen en riesgo a la población Ove Buglé. ¿Someterían también a Silvia Carrera al cepo? Mire, yo creo que la vez pasada que pusieron a Demesio Casset al cepo, la persona también, mucho del pueblo en Ove demandaba que se procediera a poner a la señora Silvia en el cepo también, porque hubo 2 acuerdos inconsultos. Tanto el acuerdo de Barro Blanco jamás se consultó con las comunidades afectadas ni con el Congreso General, como el acuerdo que firmó el señor Demesio Casset, que jamás se consultó ni con el Congreso ni con el pueblo. Pero ustedes han sido duramente cuestionados a nivel de derechos humanos y demás. Se les dijo hasta que esto se comparaba con tiempos de la barbarie. ¿Ustedes qué tienen que decir tras estas críticas que han recibido por ese sistema de castigo vigente? Si ahorita mismo usted visita las comunidades de Quebrada Caña, Quiat, Nuevo Palomar, Quebrada Plata, Cogle, usted puede ver la cantidad de situaciones críticas que están viviendo el pueblo en Ove. La violación grave de derechos humanos que se está haciendo en este momento en el río Tabasará es inminente en un Estado de Derecho, en una situación donde las leyes protegen nuestros derechos, y eso lo está haciendo. La grave violación a derechos humanos en este momento se está haciendo con el proyecto Barro Blanco en el río Tabasará, con la empresa generadora de Delismo S.A., que es de Honduras, y los bancos internacionales que está promoviendo esa grave violación de derechos humanos. Y se puede comprobar cómo niños están viviendo en situaciones críticas, donde ahorita mismo no tienen comida, donde los caminos de comunicación entre las comunidades están desapareciendo, es donde ahorita mismo hay comunidades que han quedado aisladas de todas las otras comunidades. Es una grave violación a derechos humanos, y lamentablemente cuando estas personas caen en una situación como esta, que es el cepo, definitivamente porque han cometido un delito grave. En ese sentido, o sea, no descartan seguir aplicándolo ustedes. Mire, yo creo que el gobierno nacional, el pueblo panameño hasta pidió cepo para Varela, porque yo creo que es una opción que tiene el pueblo panameño también para que se respete la libertad de la población, de los derechos humanos, y al final de cuentas no es una aplicación, así como se dice, ¿Le inflige grave. dolor a la persona o es una sanción moral? Eso es que hemos dicho en reiteradas ocasiones, más que ser dolor, es una sanción moral. Pero para ustedes pueden a una persona que no vive en la comarca someterle al cepo. No, eso no podemos. Únicamente a nivel eso es un interno, asunto ¿verdad? interno dentro de la comarca. Entiendo. Pero sí nos gustaría que muchas personas que legisla nuestra ley y que nos dirige, ojalá pudiéramos nosotros meterlo al cepo, porque gracias a quienes personas quisieran meter al corruptas cepo, por estamos ejemplo. en las condiciones que ¿A estamos. quiénes quieren meter al cepo? Mira, yo creo que hay muchos candidatos, el gobierno nacional tiene muchos candidatos que pueden ir al cepo, porque ¿Cómo cuáles? cuando hay corrupción, el pueblo sufre, y lamentablemente este gobierno ha demostrado ser bastante corrupto en los temas indígenas. ¿A quiénes quisieran meter al cepo? Bueno, hay muchas personas, ahí está el señor Juan Carlos Varela, ahí está miembro de la gente que tuvieron en la mesa de diálogo, donde nos llevaron 6 meses en diálogo y al final de cuentas hicieron lo que le dieron la gana y no se respetó los acuerdos. Esa gente puede ir al cepo también, pero no tenemos capacidad para eso porque esos asuntos se aplican interno dentro de la comarca. Lo que sí está claro, Ricardo, es que esa división interna y esa situación política compleja que tienen les afecta. Esto de que la comarca esté polarizada, unos sí a favor de este proyecto, de esta acuerdo final de Barro Blanco y otros no, les afecta y confunda a la población en general, porque hay unos que sí y otros que no. Definitivamente esos son los resultados que el gobierno nacional... Pero ¿cuándo se va a solucionar esto? ¿Cuándo se llaman unas nuevas elecciones? Mientras el gobierno nacional, todos los gobiernos que pasen, no metas sus intereses en la comarca, mientras no se involucre la parte política con los asuntos tradicionales de la comarca en Ove Buglé, esto va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque siempre el gobierno nacional se entromete en asuntos de la comarca. Mira, este congreso que se llevó en Norteño, el gobierno dio comida, dio una cantidad de dádivas para que se aprobara el proyecto Barro Blanco. Entonces, siempre que el gobierno se mete, se ve esta situación, pero el pueblo siempre se mantiene dividido. Por ejemplo, la señora Silvia, ella decía Ñagare Barro Blanco, pero cuando vino este gobierno, ha cambiado de manera radical, donde ella quedó firmando un acuerdo inconsulto y se ha echado en contra de las comunidades afectadas que en su momento la respaldaba a ella y que ella supuestamente defendía. Y eso, ¿sabe pasa por qué? Porque el gobierno de Varela compró a esos líderes y ha comprado muchos otros líderes. Si usted analiza, en el periodo anterior había muchos líderes de supuestos ambientalistas hablando en beneficio de nosotros, el pueblo Ove, y en la lucha por Tabasará libre. Hoy esos ambientalistas están callados. ¿Por qué? Porque el gobierno propició el soborno y el compra de conciencia de esta gente. Y es por eso donde vemos ciertas opiniones encontradas, pero es por esta situación. Pero el pueblo se mantiene claro de que los proyectos mineros, de que los proyectos hidroeléctricos no representan el desarrollo para el pueblo en Ove ni el bienestar social, cultural, económico para nuestra comarca. Ricardo Miranda, le agradezco estar esta mañana aquí con nosotros para hablar sobre un tema que preocupa a la comarca indígena Nave. Gracias por estar aquí.